actividad, como viene gente de todo lado. Okay. Bueno, compañeros, quedan entonces. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Sí, ahí veo que ya están anotando los nombres, por favor, porque esto es una actividad que nos sirve de evidencia para todas las cosas que se hacen en la DED. Entonces ahí anoten el nombre. Ahí tenemos a la profesora Ana Lucía. Bueno, vamos a dar inicio a la actividad que con tanto entusiasmo hemos esperado por lo relevante que es para la vida académica de nosotros, por supuesto para ustedes que están desarrollando su trabajo final de graduación. Le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento a la máster Leana Penavat Camacho, que va a estar a cargo de la sesión impartiendo este tema de APA que siempre es tan importante y que tenemos que tener muy pendiente en todos en los documentos que hacemos. A los profesores que nos acompañan, ahorita se incorpora la profesora Lidiet, para ahí tenemos al subdirector, el profesor Víctor, el profesor Arturo, a la profesora Ana Lucía, a los estudiantes de los dos grupos. Diana, tenemos a toda la licenciatura acá, el grupo de la mañana y el grupo de la noche. Así es que muchas gracias, prestemos atención, participen también, ¿verdad? Aclaren las dudas que les pueda generar esta actividad y demos inicio. Le damos la palabra a Diana. No sé si el profesor Arturo o el profesor Víctor quiere. Bueno, entonces empecemos de una vez, ¿les parece? De una vez, ok, excelente. Yo les agradezco muchísimo la invitación, entonces les extiendo primero un saludo muy cordial a todos y a todas y voy a ir compartiendo una presentación que algunos de ustedes, profes, ya conocen en sus versiones anteriores. Yo siempre, todas las veces que me toca dar la charla, le actualizo algo. Entonces vamos a ver, allí deberían estarla viendo y voy a ponerle modalidad de presentación, me imagino que ya la pueden ver. Ya lo estamos viendo, Diana. Perfecto. Bien, vamos a irnos para atrás. Entonces hoy vamos a ver un poquito, como bien les decía Mercedes, sobre norma APA. Siempre comento que regularmente la norma APA genera, y cualquier norma de citación, mucha resistencia en las personas porque tiene un gran nivel de detalle. Sin embargo, justamente en el nivel de detalle que tiene está la garantía de que la información se comunique adecuadamente en dos niveles. Uno, en lo que nosotros, personas, leemos, y otro es en el que las computadoras o las máquinas leen lo que se ha programado para leer. Entonces, una de las cosas que les voy a reiterar durante la charla es la importancia de cuando tenemos ya que ponernos a construir las referencias, hacer un uso adecuado de los puntos, de cualquier signo de puntuación en realidad y de las cursivas, porque al final del día lo que está detrás de eso es que hay computadoras que están programadas para leer todo eso, y si nosotros lo hemos consignado bien, significa que la información va a ser encontrable, va a ser citable, y siempre partimos de un principio, y es que así como nosotros tomamos información de otros para sustentar nuestros procesos de generación de conocimiento, nuestros procesos académicos de investigación, como los queramos llamar, más adelante todo lo que nosotros hayamos generado va a ser tomado como referencia, y entonces es en una buena práctica de citación donde nosotros citamos adecuadamente todas esas fuentes y en correspondencia nos citan a nosotros adecuadamente. Entonces, un poco detrás de ese principio debería estar siempre ese interés de generar un buen uso de la norma de citación. Entonces, en principio, también contextualizarles un poquito este tema de por qué APA y no otras. Yo diría que históricamente APA es una de esas normas de citación, tal vez con unas 10 más a nivel mundial, que genera una permanente actualización, y realmente entonces están muy pendientes y haciendo una buena lectura de los tiempos, digámosle de esa forma, y entonces cada vez que sucede algo interesante o que viene una nueva forma de comunicarse, ya existe una manera entonces de rápidamente la incorporan digamos, al menú de opciones que hay para que la gente sepa cómo citarlo. Dos ejemplos muy sencillos. Cuando Twitter cambió o amplió la cantidad de caracteres,
2 o 3 semanas después ya APA tenía una regla sobre cómo citar sobre esos cambios. Los memes, la gente no se imagina que los memes se pueden citar. Bueno, APA tiene también ya recomendada la manera en la que un meme se cita. Entonces realmente allí una de las garantías que tenemos es justamente eso, que realmente son pocos los casos en los que vamos a no encontrarnos una recomendación específica, y aún en ese escenario hay una recomendación para cuando no hay una especificidad. Entonces, ese es uno de los temas interesantes de esta norma. Tal vez nada más para efectos de orden, voy a minimizar absolutamente todas las ventanas, entonces no los voy a poder ver si alguno levanta la mano. Entonces podemos hacer 2 cosas. Tal vez si alguien va leyendo y surge alguna pregunta muy, digamos, atinente al tema, pues nada más me interrumpen y las vemos, o si no, podemos dejar un espacio pequeño al final para ir aclarando cualquier duda. Entonces, volviendo ya al tema de norma APA, un poco también hacerles ver esto. Otra de las razones por las que APA es tan utilizado, por lo que está tan, que diría yo, diseminado por el mundo, es porque es bastante completo. Si ustedes ven esta lista que está aquí, generalmente nosotros pensamos solo en referencias cuando mencionamos a APA. Sin embargo, cuando uno ve el manual APA, en la parte de referencias de tal vez unas, qué sé yo, serán 250, 300 páginas, 50 son de referencias, las otras son análisis de las tipologías documentales, recomendaciones para cómo montar artículos, buenas prácticas sobre las presentaciones de los diferentes elementos de una comunicación científica, recomendaciones sobre usos de lenguajes no discriminativos, más que solo inclusivos, no discriminativos. Y entonces realmente es un manual bastante completo, de ahí que muchas disciplinas lo vayan adoptando, por más disímiles que uno pudiera pensar que son entre ellas. Una de las cosas más importantes dentro del contexto de hacer el uso de una norma de citación tiene que ver con la normalización de la información. Por normalizar vamos a entender estandarizar u uniformar, y hay, digamos, algunos criterios muy específicos que se siguen, sobre todo cuando estamos hablando del contexto académico, del contexto científico. Tal vez importante hacerles ver que hay muchos modelos. Si uno abre internet, hay, no sé, 3000 modelos de citación. Hay pocos de entre ellos que están, digamos, muy difundidos y muy, digamos, que será solidificados en los diferentes campos. Algunos campos disciplinares tienen sus propias normas de citación. Chicago, Vancouver, MLA, el de la IEEE son algunos de ellos. Los utiliza la gente de literatura, la gente de medicina, la parte de electrónica, por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene su propia norma de citación. Entonces, aquí, uy, perdón, que ahí se están matando unos perros afuera de mi casa, por si se cuela el sonido. Entonces, para seguir con la charla, hay realmente muchas formas. Al final del día, yo diría que todas rondan o transitan alrededor de la misma información, porque no importa en qué estilo estemos citando, todas las normas de citación van a estar interesadas en saber quiénes son las personas autoras, cómo se llama su producción, en qué año se produjo y dónde se puede encontrar. Entonces, después de eso, pues lo que habrán son variantes en el orden de la información, en la puntuación que se usa, y digamos, eso sería en términos generales las grandes diferencias. Entonces, sobre el tema de normalizar, importante ver que esto nos ayuda a desambiguar términos. Desambiguar es un término que usamos mucho en la parte editorial y de publicación, y tiene que ver con quitar dudas al respecto de algo. ¿Qué es una desambiguación clásica? Por ejemplo, cuando nosotros usamos siglas o cuando nosotros usamos iniciales y no decimos qué significan. Entonces, es muy importante desambiguar, porque no es lo mismo una en Costa Rica que una en Sudamérica. La una de Costa Rica es la Universidad Nacional, pero la una en Sudamérica es la Universidad Nacional de Asunción, y en otros lugares es la Unión Nacional de Asociaciones, y ese una puede significar muchas cosas dependiendo de dónde lo estemos leyendo. Entonces es importante que la norma nos ayuda a ir identificando cuándo desambiguar siglas, y en el caso de las iniciales, pues no es lo mismo decir J. Camacho que decir
Juliana o decir Javier Camacho. Entonces, siempre va a ser muy importante que, a pesar de que esto sea una costumbre, tratemos de evitar el uso de estas, digamos, de estos términos ambiguos, porque pueden tender a, digamos, a confundir o a no esclarecer o a no precisar cuando es necesario que sea así. Otra de las cosas importantes dentro de esa desambiguación es el uso de vocabulario controlado, que nosotros usemos términos como referencias, bibliografía, que cuando estamos estructurando un documento hablemos de una introducción, de un marco teórico, de una conceptualización, de unos antecedentes, de un estado del arte. A pesar de que son términos que uno podría decir que son relativamente amplios, son controlados, es decir, no usamos otros diferentes a esos que les estoy mencionando. De hecho, un poco todo el método cartesiano es padre, digamos, de muchos de estos términos que nosotros traemos hoy a los diferentes formatos de comunicación que utilizamos. Y un poco dentro de ese control que usamos en este vocabulario, pues está la garantía de que no importa si lo estamos poniendo en español, en portugués o en chino, cuando decimos introducción todos entendemos de qué se trata la información, y cuando ponemos referencias todos sabemos de qué se trata esa información. Entonces, esa es una también de las grandes tareas y de los grandes beneficios que tiene el uso de una norma. Y bueno, siempre al final de todo esto, las estructuras resultantes de haber utilizado la norma tanto dentro de los textos como en las referencias en la bibliografía, lo que van a terminar es redundando en ayudarnos a hacer que la información sea más fácil de localizar y de compartir. APA generalmente propone, y esto es como histórico, no importa de cuál edición estemos hablando, 3 grandes objetivos para la normalización. Uno de ellos es la precisión del conocimiento científico, muy en la línea de lo que les comentaba sobre el uso de vocabulario controlado, es decir, no importa en cuál país estemos, sabemos que si estamos hablando del marco metodológico, lo que vamos a ver son los pasos tomados para llegar a los resultados que se van a reportar. Otra de las cosas importantes que tiene la normalización es que protege los derechos y garantías de las personas participantes en una investigación, y por otro lado, protege los derechos de propiedad intelectual. Entonces, la norma de citación nos va a decir con precisión cómo utilizar y cómo comunicar el conocimiento. Va a proteger a las personas que nos dieron o nos aportaron ese conocimiento cuando hemos indagado con personas, en ese es un caso particular. Y eventualmente lo que va a garantizar también es que nosotros, al citar adecuadamente, estemos respetando la propiedad intelectual de esas personas que nos proveyeron información para contextualizar o conceptualizar nuestra investigación, nuestra generación de conocimiento en general. Y a la vez, cuando nosotros tengamos documentos que sean citables o compartibles, va a garantizar que nuestros derechos de propiedad intelectual sean respetados. Un área específica de suma importancia dentro del marco de la CIPA es la ética en el escrito. Esto es de vital importancia cuando nosotros nos desempeñamos y nos desarrollamos en nuestros procesos de formación en el mundo académico y en el mundo científico. Y desde esta perspectiva yo diría que esta es como la base común de cualquier norma de citación, y justamente al no evidenciar la importancia o la existencia de estos aspectos es cuando la norma de citación se convierte más en algo tedioso, en una regla antojadiza que se le ocurrió a un profesor que teníamos que poner, pero realmente lo que hay detrás de todos esos procesos es esto que vamos a ver ahora, y es lo que deberíamos tener en mente cada vez que estamos perdiendo la paciencia con la norma. Entonces, en términos generales, dentro de esa ética, ¿qué hacemos? Damos el crédito de las fuentes y de las referencias que tomamos para nuestros escritos. En los casos en los que corresponda, obtenemos las autorizaciones. De forma general, es muy importante considerar que cuando nosotros usamos la imagen de personas o cuando tomamos imágenes de terceros o de terceras fuentes, tenemos que pedir autorización para utilizarlas. No vale, al igual que lo hacemos con los documentos escritos, donde hay como un arreglo preestablecido en el cual yo puedo tomar líneas de un texto porque voy a reconocer mediante una norma de citación a sus fuentes. En el caso de las imágenes no funciona de esa manera. Cuando yo tomo de frente a una persona, sobre todo si es una persona menor de edad, y la voy a incorporar en mi
investigación, tengo que tomar en cuenta que de pronto yo estoy tratando temas que pueden vulnerar a una persona o que pueden evidenciar una situación particular de una persona y justamente al además incluir la imagen de esa persona, pues estoy asociando toda esa información a ella. Entonces, una de las cosas que procura un proceso de investigación ético es proteger a esas personas, porque yo de ellas lo que quiero es que me faciliten su información, su perspectiva, su percepción, los datos que necesito para poder llegar a los resultados que estoy buscando, pero no estoy buscando evidenciar a esas personas en una situación de vulnerabilidad o en una situación que los exponga y los ponga en algún tipo de riesgo. Entonces, si voy a utilizar la imagen de una persona, tengo que pedirle permiso. Valga decir también entonces que cuando yo estoy buscando imágenes para ilustrar algún trabajo en internet, no porque esté allí es gratuita y no porque esté allí no está sujeta a derechos de imagen. Si ustedes usan el buscador de Google, se darán cuenta que hay una barra donde hay una serie de herramientas y entre ellas hay una para identificar cuáles imágenes tienen digamos, un tipo de licenciamiento que permite su uso. Y si se dan cuenta también, generalmente cuando nosotros tocamos una imagen en el buscador de Google y se amplía un poco, inmediatamente abajo le aparece este recordatorio de que esas imágenes pueden estar sujetas a algún tipo de copyright. Un tipo de copyright X generalmente está asociado a si esta imagen tiene derechos de autor y derechos de publicación asignados, para utilizarla hay que pagar. Generalmente eso es lo que sucede detrás de una. Entonces tenemos que cuidar bastante cómo utilizamos las imágenes, porque justamente si la utilizamos y no hemos cubierto el proceso de pedir una autorización o de pagar por su uso, pues detrás lo que puede venir potencialmente es una demanda para nosotros por haber infringido un derecho a la propiedad intelectual. ¿Hay posibilidad de que suceda? Por supuesto. ¿Cuán frecuente puede ser? Bueno, puede ser menos frecuente de lo que nos imaginemos en el ámbito académico, pero sin duda ha sido objeto de muchas denuncias de mal uso o infracción a la propiedad intelectual alrededor del mundo y probablemente sucede todos los días. Entonces, que nos suceda a nosotros puede ser poco frecuente, pero una de las grandes moralejas que les voy a dejar de esta presentación, y probablemente lo voy a reiterar mucho a lo largo de ella, es mejor cuidarlo y que no nos pase, y que no lleguemos a un momento en el que nos veamos con una preocupación de estas. Dentro también de este marco ético, pues, aunque parecería obvio y evidente, pues hay que trabajar con veracidad de la información. Eso significa no alterar los datos con los que estamos trabajando. Ya hablábamos un poco sobre la protección de los informantes en función de justamente que nos faciliten sus datos, pero que nosotros no pongamos en evidencia alguna situación particular. Eso pasa porque pongamos, por ejemplo, iniciales, utilicemos alias, seudónimos, términos genéricos para referirnos o valores agregados para referirnos a esas personas. Y también evitamos la falsificación, que significa esto, manipular datos de investigación, cambiar u omitir resultados para que lo que vayamos a trabajar calce con lo que yo quería que diera como resultado un objetivo o la investigación en general. Todo eso lo cuidamos y evitamos que suceda. Y por supuesto, evitar plagio, que es probablemente de todas esas eventuales malas prácticas en las que nosotros podríamos incluir, la que más relación directa tiene con el uso de normas de citación. En términos generales, un plagio significa eso que ustedes ven allí en esa imagen: cortar o copiar y pegar sin citar. Si estamos tomando información de un tercero, tenemos que, digamos, por disciplina, acostumbrarnos a que tenemos que recuperar esa fuente para que cuando ya estemos trabajando en formalizar el trabajo o hacerlo simultáneamente, vayamos construyendo las referencias y las citas que van identificando de quién estoy parafraseando la información o de quién la estoy citando textualmente. Podríamos tener errores donde no reconocemos la autoría original de otra persona. Esto es muy típico cuando estamos haciendo una cita secundaria, es decir, estamos citando un documento en el cual se cita a un tercero y yo tomo esa información y se me olvida decir o indicar la fuente real o la original a la que se está citando. Alterar el trabajo de otros. Imagínense qué fácil es poner, por ejemplo, en un texto que decía un no es partidario, quitar el no y sugerir que algo es partidario de una posición que tal vez es totalmente adversa a su digamos, su línea de pensamiento.
Otra de las formas en las que cometemos plagio es cuando resumimos, reacomodamos, cambiamos palabras, pero no anotamos la fuente. Es decir, en el entendido de que al tratar de cambiar algunas palabras y poner sinónimos o invertir la posición de las palabras en una oración, no estamos copiando textualmente, pues olvidamos que realmente tenemos una fuente de información de la que tomamos la idea y se nos olvida presentar, digamos, el uso o evidenciar el uso de esa información. Importante, el plagio es una falta penada por ley en cualquier espacio en el que suceda el plagio, en el espacio académico, que es el que nos concierne a nosotros, las normativas que rigen el comportamiento de las personas docentes y administrativas de la universidad, igual que los reglamentos que rigen el comportamiento de las personas estudiantes, tienen especificado qué sucede con las personas en cualquiera de estos roles que sean, digamos, ubicadas cometiendo plagio. Entonces es importante que tomen ustedes en cuenta que hay consecuencias dentro y fuera de la universidad y dentro de la universidad para cualquier rol en el que estemos desempeñándonos. Un par de ejemplos. Este es del 2018. Lo escogí porque es no solo de carácter internacional, sino porque además está relacionado directamente con académicos y académicos de la Universidad Nacional. Entonces, este es un caso donde la ministra de Salud de España hizo su tesis, si no me equivoco, es la de maestría en 1997, y al optar por un cargo público, ustedes saben que el escrutinio sobre las personas es sumamente, ¿qué diría yo?, fuerte, y además a veces es, digamos, sin tregua, ¿verdad? Y entonces a esta funcionaria pública en el 2018, vean ustedes la cantidad de años que pasaron, le detectaron plagio en algunos párrafos de su tesis. Esto fue de cobertura internacional. Siempre que veo este caso les comento a las personas que probablemente si no hubiera sucedido esto, ella habría sido la persona responsable de atender la pandemia en España. Sin embargo, se detectó que había plagiado de varias fuentes. Una de esas fuentes era una tesis del Instituto de Estudios de la Mujer sobre género de la Universidad Nacional, y pues justamente ese plagio le costó el puesto a esta persona y por supuesto que le costó el prestigio profesional. Entonces vean cómo una mala decisión en algún momento, muchos años después, puede ponernos en una posición muy comprometedora. Y otra vez, entonces, la moraleja de esta presentación es: cuiden mucho el comportamiento ético que tienen hoy y que tienen mañana y que tienen después de eso, para que en su futuro, cuando estén ya muy satisfechos de su desempeño profesional y de el rumbo que toma su vida, no les vaya a suceder algo como lo que le pasó a esta médica. Este caso también es bastante interesante, es épico, diría yo, por todo el contexto que tiene, desde el 2020. Y en este caso lo que tenemos es una persona que es denunciada por una persona, digamos, investigadora, y se da cuenta de que su trabajo para una institución, creo que es una ONG, fue plagiado en total, digamos, de primera letra, de la primera palabra hasta el último punto del texto, por una estudiante terciaria de la universidad que ven ustedes allí. Estas personas, además de que el dueño original de la información hace una denuncia, la hace además públicamente en redes sociales. Por eso es que ustedes ven que allí no hay información anonimizada, porque todo el tratamiento de la información fue absolutamente público. Y en este caso, tanto el dueño original como la persona plagiadora tuvieron un intercambio en redes sociales, e inclusive esta persona, la que plagia, pone una carta donde dice que a ella le dieron permiso de utilizar la información. Si uno ya lee con detalle los datos, lo que dice es que por supuesto que puede utilizar la información como fundamento para su tesis, no dice que la puede tomar y copiarla y presentarla como si fuera propia, ¿verdad? Entonces, aquí hay muchos elementos que tomar en cuenta, desde qué pasó en un momento en la formación académica de una persona, donde ya no podía acusar poca experiencia, ignorancia, si ustedes quieren, para que de pronto haya tomado la decisión de tomar un texto completo y presentarlo como propio. También se pregunta uno
que puede haber estado pasando en esta institución, en el equipo de apoyo a esta persona terciaria, que pasó esto, ¿verdad? Con este nivel digamos, de plagio tan evidente. Y como les digo, el escrutinio en las redes sociales es muy fuerte. Entonces, este caso, además, escaló a que la gente abrió el documento y tenía una dedicatoria. Yo les voy a leer un pedacito porque es bastante dramático el asunto, pero vean lo que dice allí, es el primer recuadro, yo lo veo al lado izquierdo, donde dice: dedico esta tesis a todos aquellos que no creyeron en mí, aquellos que esperaban mi fracaso en cada paso que daba hacia la culminación de mis estudios, aquellos que nunca me esperaban, y ahí sigue. Entonces vean qué cosa más pesada y más fuerte lo que está diciendo, el drama que hay ahí detrás. Uno dice: pucha, ¿qué escenario de vida debe tener esta persona? Pues resulta que en el escrutinio que le hacían para encontrar pruebas y cuestionamientos a esta persona, se dieron cuenta que esa dedicatoria estaba en un documento de un sitio que usamos mucho en la academia, que justamente se llama Academia, y también se copió su dedicatoria, no era propio. Entonces, ya, digamos, yo creo que el chiste se cuenta solo, y esta persona pues quedó evidenciada en todas sus malas prácticas, y pues uno podría decirle de forma muy noble en la pereza de poder producir conocimiento propio, de poder hilvanar 2 o 3 palabras juntas de propio esfuerzo para poder, digamos, cumplir con los requisitos de un proceso de formación académica. Entonces, pues esto habla mucho, no solo de esa persona, pero habla mucho de todo el proceso de generación de conocimiento, habla mucho de que probablemente en esta institución no se habla como estamos sentados nosotros y nosotras hoy hablando aquí sobre los usos éticos de la norma de citación y de los problemas en los que nos podemos ver metidos, ¿verdad? Entonces, otra vez, mucho cuidado con lo que hacemos para que en el futuro esto no nos signifique problemas. Otro caso muy interesante, este es de universidades públicas, es un libro sobre bioética o biotecnología, y es del 2020, o por lo menos fue denunciado en el 2020. Y aquí básicamente lo que sucedió es que en una de las universidades se reunió a un grupo de académicos y académicos de la rama. Aquí hay involucrados académicos de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica y del Tecnológico. Se suponía que estaban llamados a escribir capítulos de un libro, y pues en el camino hubo algunas denuncias, inclusive el texto ya estaba, como lo ven ustedes en esta imagen intermedia, ya estaba impreso, fue publicado por la editorial del Tecnológico, y hubo una institución, una ONG, si no me equivoco, que denunció que había problemas de plagio allí, es decir, que habían en los diferentes capítulos tomado textos de diferentes fuentes sin haberlos citado. Hubo un momento en el que las personas editoras del libro tuvieron un momento de descargo, y pues aseguraron que pues estaba en medio de su prestigio, que jamás se había cometido un acto, digamos, de tal irregularidad, cosas por el estilo. Vean que estos son textos que están denunciados en el semanario Universidad. Esto escaló a CONARE de forma muy importante, escaló a CONARE en un contexto, si ustedes recuerdan, en el 2020 y 2021, pues ha habido, justamente por todas las premuras económicas que tiene el país, un menoscabo y una crítica, yo diría que muchas veces infundada, de la labor que hacen las universidades y del dinero que reciben para procesar las diferentes tareas que cumplen. Y esto llegó justamente en medio de esa discusión. Entonces, realmente, además de que comprometía a las personas que habían cometido estos plagios, no solo las arrastró a ellas, sino que arrastraba también en medio a todas las universidades involucradas, y por tanto a cualquier otro integrante de la población universitaria que no hubiera tenido nada que ver con la toma de decisiones que hicieron estas personas. Entonces, finalmente esto escala a CONARE porque la denuncia se hace de forma muy seria y muy precisa. Esa primera imagen que ven ustedes de primer plano allí, lo que contiene es el desglose de todos los informes, de todas las denuncias, de los ejemplos específicos dentro del libro en los que se demuestra la existencia de plagio, y además eso es un documento que está asociado a la noticia en el semanario Universidad, es decir, es un link al que cualquiera de nosotros puede entrar, y cualquiera de nosotros puede ir a abrir cualquiera de esos archivos y comprobar que el libro sí tenía digamos, esas fallas dentro de su publicación. En CONARE le asignan 2 peritos, uno
digamos, legal, es decir, una persona abogada, y uno de contenido, es decir, una persona de la rama. La persona de la rama es probablemente uno de los académicos más prestigiosos de la Universidad Nacional, quien fue asignado para hacer esto, y tristemente lo que encontró era que no solo lo que estaba denunciado tenía efectivamente el plagio, sino que además habían imágenes que habían sido tomadas sin permiso de otros sitios y que había textos que eran originales en inglés y que habían sido traducidos al español sin reconocer las fuentes, y que tampoco entonces no se habían detectado en las búsquedas originales por el cambio de idioma, pero él logró identificar también. El informe de este académico es como de unas 40 páginas, y de esas 40 páginas, unas tal vez 35 son una tabla comparativa página por página de todas las fallas que tenía el libro. Entonces imagínense ustedes qué complicado. Este documento o esta situación, todo este proceso fue, digamos, ¿qué diría uno? Divulgado o denunciado en el 2020, estamos en el 2022. Yo la verdad no supe qué más sucedió con esto, pero como veíamos dentro de la definición de plagio, es una... ¿qué diría uno? Es una falta penada por ley, y probablemente pues, las personas involucradas en la publicación del documento hayan tenido que enfrentar algún tipo de sanción. Y este que está aquí me encanta porque acaba de pasar esto. En Perú surgió a 3 de mayo y a 26 de mayo de este año llegó a oídos costarricenses. Y yo con este que les voy a contar estoy empezando a creer que en la Universidad Nacional somos una potencia en producción académica alrededor de género, porque este es un segundo caso en el que alguien a nivel internacional toma información de una persona académica relacionada con la Universidad Nacional y relacionada con el Instituto de Estudios de la Mujer para plagiar en su tesis. En este caso no es otra persona que el actual presidente de Perú. Otra vez, vean cómo el escrutinio de las redes sociales es mortal y sagaz y nos persigue hasta el último punto que hayamos dejado registrado en línea, y indagan, ya además de que es polémico este presidente, indagan en su tesis de maestría que hizo con su esposa en la Universidad César Vallejo, que es muy reconocida en Perú, y encontraron que hay una cantidad importante de páginas donde a página completa se copia información de diferentes fuentes. Una de ellas es la profesora Sandra Araya, que es profesora de la UCR, de la UNA, que particularmente en la UNA es profesora de maestría o participa en algunos momentos en una de las maestrías del IAM. Y vean, acá, en esta imagen intermedia, está una comparación que hace el reportaje de Delfino CR, que es de donde yo tomo esta información, haciendo un comparativo párrafo a párrafo de lo que está igual, y básicamente allí tenemos esos 3 párrafos copiados textualmente. Y hay varios ejemplos más así, solo en el caso de la profesora Araya. De forma muy interesante, yo me fui a buscar ayer que había en el sitio en Perú que había denunciado esta situación, y pues el asunto es todavía más grave porque ellos empiezan a investigar, y estos son los tweets que ven ustedes por aquí, y resulta que esto pertenece a una cadena donde no solo indagan y les pulgan absolutamente cada punto y coma a la tesis del presidente, sino que además develan una red de fabricación de tesis en Perú. Y entre las cosas que anotan allí es que digamos, la gente paga entre 4.000 y 7.000 soles, y eso es aproximadamente entre 700.000 colones y 1.200.000 colones para que les hagan y les fabriquen la tesis. Entonces imagínense ustedes cómo esta situación va más allá de solo el hecho de que alguien tome una mala decisión, sino que ya, por ejemplo, en Perú revela que hay mecanismos completos funcionando para, a partir de malas prácticas de citación, construirle las citas a las personas. Entonces, de verdad que yo creo que con solo esto, en estos ejemplos vemos muchas posibles variaciones de qué puede suceder, y sobre todo los impactos que puede tener esto en nuestra vida profesional. Entonces, otra vez, cuidemos mucho el uso adecuado de las fuentes y de la información que hemos tomado de terceros.